Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el programa La Iglesia del Aire por ANTV para toda Venezuela y América Latina. De jueves a domingo estamos por ANTV de 10 a 11 de la noche. Corre la voz. En este programa no te damos datos hípicos, en este programa no te hablamos de deporte, no te hablamos del Mundial de Fútbol, en este programa no te presentamos chicas voluptuosas con las nalgas y las tetas afuera, en este programa no te hablamos de política, no te hablamos de partidos, pero en este programa te predicamos a Jesucristo, predicamos que si tú recibes a Jesús en tu vida, tienes vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Este es el caso para todos aquellos que reciben a Jesús. Vamos hoy con el tema pelea por lo que Dios te ha dado, el tema no te rindas. Señor director, póngame por favor el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 3, 4 y 6. La historia del rey David. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Dios. Gracias, director. El rey David vivía en una ciudad llamada Siclac, que le había dado el rey de los filisteos. David andaba huyendo, el rey Saúl lo quería matar, David todavía no era rey, y David en aquella ciudad había prosperado. Tenía su casita bien decente, tenía su mobiliario, su nevera, su cocina, su lavadora, su secadora, los enseres necesarios, los electrodomésticos necesarios que una casa decente tiene. Y tenía ahí sus dos esposas. David sale y cuando regresa se encuentra con que le quemaron la casa. David busca su casa, no está quemada, no existe. ¡Wow! Venía sediento, quiso tomarse un refresco, un jugo, no hay nevera, todo está quemado. David lo perdió todo. Y cuando busca a su esposa, no, se la llevaron cautiva. Los enemigos se llevaron a sus dos esposas cautivas. Sus muchachos, ¿dónde están? Pero no solamente David, la ciudad toda fue incendiada. Y para colmo, los habitantes de la ciudad dicen que la ciudad la quemaron por causa de David. David lo perdió todo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió David? Hay mucha gente que nos está viendo que también lo ha perdido todo. Algunos quizás no lo han perdido todo, pero han perdido cosas de valor. Y hoy día están destrozados. David lo perdió todo. Perdió hasta sus dos esposas. Hay mucha gente que ha perdido su matrimonio y está muy triste. Hay gente que ha perdido su empleo y está muy triste. Hay gente que ha perdido su empresa y está muy triste. Pastores, evangelistas que han perdido su ministerio y están muy tristes. Amas de casa que perdieron electrodomésticos y están muy tristes. Todos nosotros en algún momento hemos perdido muchas cosas y eso nos entristece. Así estaba David. Solo que la tragedia de David era muchísimo mayor que la tuya y que la mía. Tú y yo quizás nos quejamos porque perdemos tal o cual cosa, perdemos un carro, perdemos una oportunidad, perdemos una bicicleta, lo que sea. Pero David lo perdió todo. Su casa la quemaron, quemaron el chinchorro, quemaron la ropa. David ya quizás se iba a cambiar, no. Toda su ropa, sus zapatos, todo ardió en llamas. No tiene nada. Esposa, la primera reacción de David fue la normal. Llorar, entristecerse. Pero en medio del llanto ocurre algo importante. Ya por aquí vamos bien. Ponme de nuevo, por favor, el versículo 3, el 4. 3 y 4 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno
por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Gracias, director. Esposa, aquí veo un dato importante, veo dos aspectos importantes, esposa. Número uno, David lloró, se angustió, lloró mucho hasta que le faltaron las fuerzas. Por supuesto que es normal y natural que cuando sufrimos una tragedia, cuando sufrimos una pérdida de esta magnitud, David perdió su casa, sus bienes, sus enseres, perdió a sus hijos y perdió a sus mujeres. Lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Pero el detalle es que no se quedó llorando. Lloró, es normal que lloremos, es normal que nos lamentemos, es normal que nos duelen las cosas, pero el detalle está, me voy a quedar toda la vida llorando, me voy a quedar toda la vida quejándome, me voy a quedar toda la vida lamentándome. David duró 1, 2, 3 días, una semana, no sé, un mes llorando, pero llegó un momento que ya se le acabaron las lágrimas y dijo, bueno, basta, ya no voy a llorar más. Y al dejar de llorar, dice que se refugiaba, se fortalecía en Dios. ¿Qué significa eso, fortalecerse en Dios? Fortalecerse en Dios es buscar a Dios, orar, adorar, leer en la Biblia, buscar la dirección divina, acudir ante Dios. Me fortalezco en Dios cuando leo la Biblia, me fortalezco en Dios cuando canto una canción a Dios, me fortalezco en Dios cuando leo la Biblia y me nutro, me fortalezco en Dios. No me quedo llorando. ¿Qué me dice mi amada esposa de esta reacción de David? No se quedó llorando, lloró, es válido. Pero después se sacudió, se puso las pilas y buscó la dirección de Dios. ¿Qué me dice, esposa? ¿Y cómo ayuda eso a mucha gente que nos está viendo? ¿Cómo nos lleva gente, esposa? Gente llorando igual que David, gente derrotada, gente que no haya que hacer, con ganas de quitarse la vida. Pero vamos a vernos en este espejo. Así es, esposo amado, mucha gente en este tiempo con espíritus de angustias, con espíritus de rechazo, de dolor, de tristeza, de amargura, de secciones. Muchas personas llaman que tienen problemas muy fuertes en su vida, con su familia, que si el esposo la dejó, no la quiso, la rechazó, problemas que si los hijos se le fueron, que está sola, que si no tiene finanzas, una situación tremendísima, situaciones de enfermedades. Pero ¿qué hacer? ¿Quién puede ayudarnos a nosotros en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento, por ejemplo, como en el caso del rey David? No era cualquier tontería lo que le estaba pasando. Él había salido de su casa unos días mientras estaba atendiendo otros asuntos. Cuando llega, resulta que sus enemigos habían invadido el campamento donde este hombre vivía con muchas otras personas más. Y él era el líder del pueblo, él era el líder de aquella familia, de aquellos padres, de aquellas mujeres que vivían allí. Él era el que los dirigía, él era el que los comandaba. Y de repente se encuentra este líder con que, porque lo estaban persiguiendo a él, no solo sufrió él las consecuencias, no solo se llevaron o prendieron o encendieron la casa de él, porque así son las cosas. Todo lo que nosotros los líderes hacen, los padres de familia, las madres de familia, los hijos que son líderes en un lugar, en una casa, dentro de una sociedad, pues las consecuencias no las va a pagar solamente el padre o la madre, sino que es toda la familia. Así le pasó a David. Él era el líder de aquella comunidad, era el líder de todos esos hombres, de todas esas mujeres. Tenía sus enemigos, lo andaban persiguiendo a él, y pues no solo prendieron la casa del líder, de David, ni solo se llevaron sus mujeres ni sus hijos, sino que acabaron con todo aquel campamento. Tremendo desastre con el que se consigue David allí. Y de paso, los hombres que estaban con él allí, que también le llevaron sus hijos, que también le llevaron sus mujeres, lo señalaban, lo culpaban y hablaban incluso hasta de apedrearlo, de matarlo, porque decían: David, por tu culpa hemos perdido todo. En un momento de eso, si realmente esa persona no está conectada con Dios, si realmente tú en un problema o una situación difícil de tu vida, tú estás desconectado de Dios, mucha gente hasta se mata, porque el rey David en ese momento de angustia pudo haber optado por matarse, porque ¿qué puedo hacer? Toda esta gente está en contra mía, me llevan mis hijos, me llevan mi familia, me acaban mi casa, se llevan todo, quedo sin nada. Pero qué bueno, porque el líder no estaba centrado en lo que tenía, o en las comodidades que los rodeaban, o en el confort de tener sus mujeres, sus hijos. Todo eso es bueno, claro que sí, eso hace feliz a una familia, a un hombre, a una mujer, tener sus hijos, tener su familia. Pero David, en medio de todo eso,
no se desconectó de Dios, no dijo, se me acabó todo, ya no puedo hacer más nada, me rindo, si es verdad, pueblo, mátenme, cáiganme a piedra. No, David no dijo eso. A pesar del miedo, a pesar de que lloró y lloró hasta que le faltaron la fuerza, porque somos humanos. Usted puede llorar en un momento dado, le pueden faltar la fuerza, se puede angustiar, claro que sí, porque estamos en este cuerpo de carne y de hueso, todavía no hemos llegado, pues no hemos ascendido a otra dimensión de que somos espíritu, no, somos espíritu, alma, cuerpo, tenemos una composición y como tal, el rey David dice, le faltaron la fuerza, lloró mucho, se angustió porque hablaban de matarlo. Pero en medio de todo ese desastre, en medio de todo ese conflicto que estaba viviendo, en medio de ese conflicto que puedes estar viviendo en tu casa, en medio de ese conflicto que puedes estar viviendo con tu pareja, en medio de ese conflicto de salud, en medio de ese conflicto de finanzas, lo que no está permitido es perder la mirada de Dios. ¿Qué hizo David? Inmediatamente, en medio de toda esa angustia, voy a consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Me quedo de manos atadas? ¿Me rindo? ¿O cómo es la cosa? En los momentos que tú y yo no sabemos qué decisión tomar, qué camino tomar, lo único que nos queda es lo que hizo el rey David. Eso es lo acertado. Y en cada historia de la palabra de Dios que yo he leído, cuando estos grandes hombres de Dios, a estos grandes líderes, se les presentaban conflictos, el común denominador en todos ellos era que consultaban a Dios, iban a la presencia de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios va a traer respuesta a tu vida. E inmediatamente, cuando David va delante de la presencia de Dios, con ese corazón humillado, vino respuesta de parte de Dios. David supo qué hacer. Entonces, cuando tú y yo no sepamos qué hacer, busquemos el rostro de Dios, que viene respuesta del cielo, esposo amado. Buscar la respuesta de Dios, buscar a Dios y habrá respuesta. Qué bueno. Una pausa y ya regresamos.